días a todos. Fíjense que yo tenía el monopolio de espantar a los clientes, pero ya Analu ya me empieza a copiar. Pero no se crean, hoy traigo más herramientas para espantarlos más todavía el día de hoy, ¿no? Los que ya han estado aquí me han escuchado, si se han ido espantados, pues hoy vengo con ganas de dejarlos verdaderamente aterrados. Bien, yo tengo la dirección corporativa del INDE, consultoría corporativa, que es parte del Instituto Mexicano de Derecho Empresarial y que estamos asociados con Grupo Alve hace ya algunos ayeres. Y tengo el gusto de platicar con ustedes el día de hoy sobre un tema que le llamamos aumentar el valor de las empresas sin inversión de los socios. Esto simplemente significa voltear a ver algunas propiedades que tenemos, algunos bienes que tenemos en las empresas y que no los estamos usando, que no los estamos considerando. Y vamos a hablar un poquito de eso. En primer lugar, recurro al libro de Hernández Soto, que se llama El Misterio del Capital, libro que recomiendo muchísimo, que nos indica que en general las empresas como las personas tienen capital, pero pues desafortunadamente en muchas oportunidades y sobre todo en el caso de los países en desarrollo, por llamarlos elegantemente, pues resulta que no pueden utilizar ese capital porque ese capital no tiene una condición regular. Ya desde la vez pasada decíamos que en el caso de Haití, por ejemplo, el activo total del país en Haití, que es uno de los países más pobres del orbe, representa 150 veces más que toda la inversión extranjera recibida desde 1804. Es decir, los haitianos tienen un gran valor en su isla, bueno, en su mitad de isla que les toca, pero pues de nada sirve, porque se trata de una posesión defectuosa. Es decir, las casas están construidas sobre lotes en donde no hay derechos adquiridos, las empresas no están constituidas y no sirven de garantía ni para un préstamo de participación en una inversión. ¿Qué nos dice esto? Pues que se tienen casas pero no títulos, que se tienen cosechas pero no se tienen certificados, que se tienen negocios pero no se tienen escrituras ni acciones que permitan a sus activos llevar una vida paralela en el mundo del capital. Si nosotros pusiéramos en pesos y centavos la suma de todas estas cosas que están irregulares, en México, por ejemplo, también y desgraciadamente tenemos muchas en donde hay pues construcciones, casas, terrenos, incluso ejidos que han pasado de mano en mano a través de las diferentes generaciones, pero no hay ningún papel que lo diga. Y eso significa que no tienen un valor para el capital del país. Si nosotros lográramos regularizar todo esto, estaríamos hablando de una condición de capital mucho mayor. Efectivamente, lo que ustedes están pensando es que en Estados Unidos la mayor parte de los bienes y las propias personas están regularizadas frente al Estado. Ahí sí sabemos de quién es la casa y por qué, porque además tiene un mejor costo el ser formal que el ser informal. En cambio, en nuestros países todavía el ser informal resulta muy atractivo, no se pagan impuestos, no se tienen obligaciones que cumplir, no hay gastos de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una invitación formal del Estado para que esto cambie. Yo, como con el Estado nunca he tenido muy buenas migas, yo prefiero decirles, mejor vamos a cambiar porque nos conviene, porque es mejor formalizar, porque es mejor dejar nuestras propiedades en mejores condiciones. La estructura tradicional en México, desafortunadamente, en términos de la propiedad, ¿sí? En el caso de la propiedad individual, pues lo que se tienen son registros básicos mínimos, que tenemos son escrituras públicas en el mejor de los casos que determinan esa propiedad. En el caso de las propiedades societarias, pues hay un solo dueño normalmente,
y tiene varios socios que simulan, ¿sí? O sea, no se vayan a dar por aludidos, o sea, hay un dueño, el primo, el tío, la hermana, el papá, etcétera, 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 que cubren la función de socios, pero que no lo son realmente. Fueron puestos ahí para poder satisfacer requisitos de carácter jurídico, legal, para poder constituir la empresa. Pero no tienen socios realmente. Hay un absoluto abandono de la documentación y de los libros sociales, porque la propia autoridad no ha utilizado la ley. Dicho de otra manera, ojo con el mito de que esto de no tener los libros de las actas de asamblea, de variaciones de capital, etcétera, etcétera, es algo que no estoy obligado, y ahí va el primer susto, ¿sí? El Código Fiscal, artículo 28, dice con toda claridad que son libros contables los libros que señalan otras leyes. Y no se tiene que ir tan lejos, ¿eh? El propio Código Fiscal señala la necesidad y obligación de tener el libro de asambleas de accionistas, señala la obligación del libro de variaciones de capital. El Código Civil nos señala la necesidad de tener un libro que nos permita controlar al Consejo de Administración, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que como pensamos que no es obligatorio, pues no lo hacemos, no gastamos en eso. Solo que hoy en día la autoridad empieza a forzar la obligación de tenerlo por una ley distinta, fíjense curiosamente, la del lavado de dinero. Porque todas estas actividades de aumentar el capital, de modificar las estructuras accionarias, etcétera, están reguladas porque se consideran como actividades que tienen que ver con esta parte de la regulación del capital y, por lo tanto, con la ley del lavado de dinero. Evidentemente, sin estrategia corporativa y sin planeación estratégica, sujeto a condiciones de mercado, sin programas financieros de crecimiento y con operaciones de alto riesgo. Esto es como funciona hoy en día y, pues insisto, no se den por aludidos, espero que estén en el único 5% de las empresas que tienen controles corporativos, planeación estratégica, etcétera, etcétera, en este país. Dicho de otra manera, el 95%, y eso no los haga sentir a gusto, tampoco, porque dicen, pues la mayoría andamos mal, pues ya nos quedamos mal todos, ¿no? No, y se los digo porque efectivamente la ley, y por aquí hay personas de ámbito fiscal, por ahí escuché que de una institución de carácter fiscal nos acompaña, pues debe de saber que hoy en día ya la autoridad le está pidiendo a los auditores externos que presenten las asambleas de accionistas, etcétera, como parte del trabajo del dictamen que se tiene que elaborar o llevar para una empresa. Y la contabilidad, bueno, pues desafortunadamente aquí también tenemos un problema. Hay contabilidad de registro básico, solamente sirven para determinar los impuestos, no hay ningún análisis de resultados, ni controles de flujo, ni siquiera para requerimientos personales y gasto corriente. Entonces, básicamente se lleva la contabilidad por la obligación de pagar impuestos, no porque se quiera tener un control estricto o específico del ámbito financiero y fiscal de la empresa. Eso es lo que hoy en día domina, y seguimos manteniendo pues una estructura contable basada en estos 4 elementos que son el activo circulante, el fijo, el pasivo y el capital, cuyas sumas deben cuadrar para tener un estado de resultados, y con eso estamos todos tranquilos. Esa es la estructura tradicional. Sin embargo, estamos olvidando que es necesario capitalizar, que en la medida en que no tengamos capitalizados nuestros bienes, no estamos dándole valor a la empresa. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, yo me supongo que en todos los casos de los presentes hay sin duda títulos accionarios en sus empresas debidamente elaborados, debidamente controlados, en poder de los accionistas, en donde se señala con toda claridad que son dueños de determinado número de acciones, que estos títulos accionarios
les han sido incrementados cuando ha habido incrementos de capital o disminuidos cuando se ha tenido que reducir el capital bajo los términos de la legislación. Seguramente llegarán a sus empresas tranquilamente a ver cómo están sus libros de asambleas de accionistas, cómo están sus libros de variaciones de capital, etc. Pero si no, si por alguna extraña casualidad ustedes no tienen eso, quiere decir que no están capitalizados. Si no hay un libro de registro de accionistas, pues ¿saben qué? No hay dueños. Porque la ley dice claramente que la sociedad reconocerá como dueño la persona que esté registrada en el libro de socios. ¿No están? No son dueños. Oigan, pero yo estoy en una constitutiva en donde dice que yo aporté. Pues sí, pero no es solamente la constitutiva. Hay que cumplir con todo el esquema que la Ley General de Sociedades Mercantiles indica y hay que cumplir con el Código Fiscal. Porque muchas veces decimos, bueno, pues la ley de sociedades mercantiles ni siquiera me puede meter a la cárcel. Lamento informarles que hay un delito de fraude administrador muy conocido y que hay que tener cuidado con él. Porque hoy en día, insisto, la autoridad está ejerciendo una mayor presión y una mayor amplitud en el campo de sus auditorías. Entonces, somos dueños de nuestra inversión en una sociedad en la medida en que dicho patrimonio se encuentre documentado y no de otra manera. ¿Qué significa esto otra vez? Y volvamos al libro de Hernández Soto. El capital nace de presentar por escrito en el título un valor, un contrato de sociedad, porque eso es lo que llamamos nosotros regularmente el acta constitutiva, esa que vamos con el notario y la hace, que nos ponen a un pobre muchacho a leer ahí media hora, todo el mundo está aburrido, nadie le hace caso, todo el mundo está viendo el reloj, ¿no? A ver a qué horas ya nos vamos, a ver este pelado, a ver a qué horas acaba de estar hablando de esto, y la obligación de escucharlo. Curiosamente, ¿saben por qué les leen las actas constitutivas? Porque los responsables de lo que ahí dice son ustedes. El notario solo da fe pública. Si eso está mal, si eso no está bien descrito, ¿saben quién tiene la culpa? Ustedes. El notario jamás va a decir, yo me equivoqué. Oiga, usted hizo el acta constitutiva. No, yo le leí lo que le propuse y usted estuvo de acuerdo y lo firmó. Punto. No es cierto que el notario sea responsable de nada, él solamente da fe pública de que ahí se constituyó una empresa. Para volver funcional el conocimiento sobre los activos, los países avanzados tuvieron que integrar en un solo sistema todos los datos sueltos y aislados sobre la propiedad. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Lo pongo de ejemplo porque es el que tenemos más cercano y porque efectivamente están muy controlados. Allá, pues desde que naces, entras a la base de datos de los Estados Unidos y cada día que creces, cada día que te desarrollas, y ahora más con todos estos elementos que tienen en Internet a través de los cuales controlan a su propia ciudadanía y a la nuestra y a la de los países vecinos, ¿sí? Ellos saben perfectamente qué estamos haciendo. Y al propio ciudadano le conviene, porque en la medida en que su vida es más transparente, mejores condiciones de crédito obtiene. Y en un país como los Estados Unidos, sin crédito te mueres. Punto. No existes, no hay. Es decir, pasas a una masa de gente francamente mejor conocida como inmigrante o como la pobre gente que vive en las calles en Nueva York ahí hacinada. Sin embargo, a esos pobres también los tienen controlados, ¿eh? Y en alguna ocasión alguien me comentó que de alguna manera llevan un control del valor de la basura, ¿eh? Que se desperdicia, con objeto de mantener un valor de control de capital total del país. Entonces, ¿qué es el costo que eso tiene? El costo de tener integrados en sistemas de información todo esto. Bueno, es perder el anonimato, efectivamente.
Y esto es algo que a veces en México no nos gusta. Queremos simplemente mantenernos anónimos a los demás y que nadie sepa que además hay un problema de inseguridad, lo cual es cierto. Pero también les tengo que decir otra cosa. El registro público de la propiedad le permite a cualquiera saber de quién es la empresa, quiénes son los socios, cuánto han aportado, qué capital. Basta con que llegue yo y con el folio para pedir un certificado de antecedentes registrales y sé perfectamente qué es dueño de qué, quién. Además es público y por lo tanto está obligado a darme la información como cualquier ciudadano. Entonces, este anonimato que tanto queremos proteger, que nadie se entere de nuestras actas, pues no es cierto, porque es público y está disponible. ¿Cuáles son entonces los beneficios y ventajas de formalizar nuestra documentación? Bueno, primero es proteger el patrimonio de los socios. ¿Qué pasa cuando el socio se muere? Y por ahí tenemos desgraciadamente algunos ejemplos entre nuestros clientes que han tenido graves problemas porque el socio se murió y no había una formalización de los títulos accionarios, de los libros, de la documentación corporativa. Y entonces se padece mucho. Entonces hay que proteger la propiedad y el patrimonio de los socios. Hay que cumplir con las obligaciones fiscales y mercantiles. Hay que recuperar la inversión y la retribución a través del cobro de dividendos con un bajo costo fiscal, sobre todo hoy en día que tenemos dos elementos, uno se llama CUFIN, pregúntenle a los contadores qué significa eso, y el otro se llama peor, se llama CUCA, que es todavía más peor que el otro porque no se entiende nada, pero ellos sí les pueden explicar o hacerlos más bolas de lo que yo estoy. Integración plena de activos intangibles al capital, y de esto es de lo que quería yo hablar. ¿Se acuerdan que les dije al principio de mi conversación? Es que tenemos bienes y propiedades ocultas en nuestras empresas que no estamos agregando al capital social. Y ahí están. Reconocimiento de bienes intangibles a través de gestión de capital intelectual, de administración fiscal adecuada y aprovechamiento financiero y económico del valor del capital. ¿En qué? En garantías, en crédito, etc. Pero para eso hay que estar regulares. Y más hoy en día los bancos exigen cada vez más que la información que les presentemos para que se nos otorguen créditos, se nos otorguen garantías, etc., es con una estructura corporativa regular. Entonces, pues hoy en día tenemos una mejor estructura de las empresas, aquellas que les da por poner en orden estas cositas. Sí. ¿Perdón? Ah, sí, no te apures. Mejores prácticas corporativas. Revelación, certeza y control. Vale, lo más rápido que pueda. Bueno, tenemos estas prácticas corporativas a través de las cuales generamos revelación, certeza y control a los dueños del negocio. Una planeación financiera, sí, tenemos por lo menos presupuestos, etcétera, que nos permitan mejorar las características de operación presente y futura. Una tendencia a la formación de un gobierno corporativo que tiene grandes ventajas si después podemos lograr llegar con estas empresas hasta la bolsa de valores en México. Las podemos convertir en bursátiles, ¿sí? Facilitar y apoyar la planeación estratégica y permitir la evaluación del activo y su incorporación a forma del capital formal. Todo esto, ¿sí?, es lo que constituye una nueva empresa, con lo cual podemos posibilitar las garantías y la oferta accionaria si lo que queremos es vender la empresa. Nosotros siempre tenemos nuestra casa regularizada, pensando en que a lo mejor en algún momento tenemos que venderla. Yo los invito a pensar en tener regularizadas sus empresas, pensando en que a lo mejor en algún momento hay que venderla. Más adelante les van a hablar de lo que es este problema de las relaciones familiares, ¿sí? Y que estas relaciones familiares van a conllevar a empresas que nacieron, tienen hoy en día un papá, mañana tienen a un hijo que las va sacando adelante, pero cuando llegan los nietos, por alguna razón que solamente los que hablan de esto conocen, dicen que cuando llegan los nietos, es decir, llega la tercera generación, normalmente las empresas desaparecen. Así es que hay que estar preparados para todo. Si yo cuento con la documentación corporativa
regularizada, entonces puedo registrar mis intangibles. ¿Cuáles son los intangibles? Pues para que vean todos esos, por si quieren darse una idea de todo esto, ¿sí? Entonces, ustedes tienen en sus empresas marcas, patentes, derechos de autor, modelos de utilidad, denominaciones de origen, bancos de datos, capitales intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una lista breve, diría yo, de lo que pueden ser todos los intangibles sujetos de evaluación. Aquí, quienes saben de la parte fiscal, les podrán hablar de lo que es la NIF C8, creo que así se llama, ahí me corregirán, ¿sí? A través de la cual es factible contablemente valuar y agregar al capital estos elementos. Y entonces, la nueva estructura contable nos permite presentarnos con un activo circulante, un pasivo, un activo fijo, un capital, y a esto adicionaríamos los intangibles, y los intangibles van a provocar un capital de aportación. ¿Qué es lo que tenemos que suponer con esto? Que en un enfoque fiscal, para la deducción de estos intangibles, los intangibles no dejan de ser gastos diferidos y por lo tanto son sujetos de deducción. Óiganlo bien, porque está la parte interesante, en cantidades muy importantes y que ahí están. Son valores que ahí los tienen ustedes y no los están deduciendo. Y que habría que deducirlos para que la empresa tenga mejor posición en términos de su liquidez. Y el enfoque fiscal para el pago de dividendos o para los retiros de capital. En términos generales, todos esos beneficios pueden ser llevados al caso. Nosotros ofrecemos un proyecto, ¿sí?, en un proceso de consultoría que hace un diagnóstico con lo que determinamos el estado que guardan libros y documentos. Después de ese diagnóstico, hacemos un esquema de regularización en donde les apoyamos en toda la parte de la elaboración de libros corporativos, registros de marcas, determinación de valores o integración, mejor dicho, de documentos para la determinación de valores de sus pues, bienes no tangibles, como pueden ser el propio capital humano que tienen bajo su consideración. ¿Sí? Una vez que hemos terminado esa etapa de regularización, lo que hacemos es hacer una evaluación que nos permite ejecutar conforme a normas el valor de esos activos con un corredor público. Debemos decirles a ustedes que nosotros, después de algún tiempo de estarnos trabajando y integrando para este proyecto, contamos con todos los elementos, incluso la correduría pública que nos apoya con un método distinto para que el costo de la evaluación resulte más atractivo a las personas que traten de intervenir en esta clase o de llevar a cabo esta clase de proyectos. Y finalmente, pues, la formalización, que será agregar todos estos elementos al capital y poder hacer uso de una estrategia que les permita a ustedes hacer deducciones importantes. Esto es, pues, mi presentación y ya acabé y ya se me acabó el aire. Gracias.